amigos, esta vez la crema de verduras que te ayudará a bajar de peso. Fácil, rápida, económica y muy nutritiva. Cuando te has decidido bajar de peso es muy importante consumir verduras y hacer una dieta equilibrada. De hecho, en muchos planes alimenticios viene anotada sopa de verduras o crema de verduras. Bueno, déjenme decirles que esta sopa no se elabora con crema y es básica, primordial para lograr bajar de peso, ya que puedes comerte un buen plato antes del plato de proteínas y si te quedas con hambre, te puedes comer otro plato de sopa. Esta deliciosa sopa es rica en vitaminas, minerales, proteínas, es baja en calorías. Vitaminas como la vitamina A, la vitamina C que ayudan a fortalecer nuestras defensas, vitaminas del grupo B que fortalecen nuestro sistema nervioso, minerales como el hierro, el zinc, el fósforo, el magnesio, el potasio, el calcio, que son imprescindibles para que se realicen correctamente las funciones de nuestro organismo, para que eliminemos toxinas y evitar la presión arterial alta. También podemos evitar las hinchazones por retención de líquidos. Las verduras también contienen antioxidantes, también contienen fibra que ayuda a regular el funcionamiento de los intestinos, lo cual mejora la absorción de nutrientes. Para estar sano y feliz y con un peso adecuado, es necesario consumir verduras, que puede ser como ensalada, verduras al vapor y esta maravillosa sopa que te ayudará a incrementar tu consumo de verduras porque es fácil de digerir y además te ayuda a sentir saciedad, lo que evitará que comas otras cosas que no debes comer. Bueno, te presento la forma correcta de hacer una sopa, también llamada crema de verduras, ideal para mantener tu peso o haciéndola parte de un plan alimenticio adecuado y equilibrado para bajar de peso. Lo primero es, ¿de qué hago la sopa? ¿De qué hago la sopa? Vas al supermercado y te encuentras con una enorme variedad de verduras, algunas de tu gusto y otras no tanto. Pues déjame decirte que puedes lograr comer esa verdura que no te gusta mucho si la haces en crema, ya que se combinará con los sabores de los demás ingredientes y la harás de tu gusto y habrás logrado comer esa verdura que no te gusta y que resulta excelente para tu salud. Podemos hacer la sopa de calabacitas, de brócoli. Les pongo las fotos por si ustedes las conocen con otro nombre. Coliflor, queda deliciosa. Además pueden dejarle algunos pedacitos y sabe aún mejor. También se puede hacer de apio, de pimientos, aunque ustedes no lo crean, queda deliciosa de pimientos, de espárragos, esta es de lujo, de ejotes, de acelgas, de zanahorias. No es que la zanahoria tenga alguna propiedad mala para nuestra salud, es que tiene un índice glucémico alto, es decir, que eleva demasiado rápido el azúcar en nuestra sangre y esto termina dándote más apetito. No es el valor calórico, es que te invita a comer más, por eso hay que evitarla. Pero puedes comer la zanahoria cruda y es excelente para consumirla entre las comidas principales. No de elote, este sí por su alto valor calórico, igual que las papas que contienen muchísimo almidón. De cualquier manera, las cremas de zanahoria, elote o papa resultan deliciosas y puedes consumirlas de vez en cuando. Bueno, vamos a empezar la elaboración de nuestra maravillosa sopa que nos ayudará a bajar de peso. Primero vamos a lavar y desinfectar las verduras. Bueno, las que se desinfectan. La cortamos en trozos medianos y la ponemos a hervir en una cacerola con aproximadamente 2 litros de agua. Agregamos sal o un cuadrito o una cucharadita de concentrado de pollo y la dejamos unos minutos a que se cueza. No hay que cocinar mucho las verduras porque pierden algunas de sus propiedades. Vamos a dejarla un poquito más blanda que al dente. Si tienen caldo de pollo cocinado el día anterior es muchísimo mejor, así no estamos ingresando químicos a nuestro organismo. Como ese caldo de pollo está en refrigeración, entonces toda la grasa se encuentra en la superficie y podemos retirarla fácilmente con una cuchara. Pero por favor no hagan esta sopa con caldo de pollo del día, ya que va a tener mucha grasa. La realidad es que es más fácil poner un poquito de sal y la mitad del concentrado de pollo. Es la idea de esta sopa, que es sumamente fácil y rápida y además muy sana. Por otro lado, en un sartén van a picar cebolla, ajo y con un cuadrito de mantequilla, no margarina, con un cuadrito de mantequilla o muchísimo mejor 2 cucharaditas de aceite de oliva, van a sofreír esa cebolla,
y ese ajito. Cuando ya esté listo, entonces van a poner todo en la licuadora. Y vamos a cocinarla a fuego bajo, agregando un cuartito de vaso de leche, baja en calorías, reducido en grasas, así dice. Y un cuadrito de queso amarillo, del que dice reducido en grasas también. El queso amarillo, el queso americano, le da un sabor delicioso. Vamos a mover un poquito para que se desintegre el queso y no se vaya pegando la sopa en las orillas de nuestra cacerola. Ya casi hasta el final vamos a agregar un rocío de pimienta negra y cuando empiece a hervir, la apagamos y listo. Tienes una rica sopa que puedes agregar a tus menús. Te tomas un plato grande, continúas con tu comida y si te quedas con apetito antes de ir detrás de un postre, mejor tómate otro plato de sopa. Esto es todo, amigos. Hemos terminado. Espero que te haya gustado mi receta. Los invito a que mejoren su vida con una dieta sana, a que se sientan mejor. Con salud, todo en esta vida es más fácil. ¡Hasta pronto!